Está con nosotros para conversar sobre el tema el ex subsecretario de Turismo, Daniel Pardo. Señor Pardo, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Por qué se toma esta resolución? Bueno, básicamente hay que contar un poquitito la historia. Efectivamente se decretaron 24 zonas de interés turístico hasta el año 2009, momento en el cual cambia la ley. Y básicamente con el cambio de la ley, una ley promulgada en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, se cambian las normas del juego y por lo tanto se establece, mira, ¿qué vamos a hacer con las SOIT? ¿Cómo las convertimos en un mecanismo real de desarrollo y fomento del turismo? La verdad es que esas 24 SOIT, tal como lo decía el alcalde Pucón, no han tenido ningún apoyo, no han tenido ningún realce por el hecho de ser SOIT y por lo tanto esta nueva ley dice, bueno, hagámonos cargo de las SOIT. Antiguamente las decretaba, para que ustedes sepan, el director de Cernatur con el alcalde de la comuna, sin ningún criterio formado, es decir, sin ninguna línea base, ningún estudio objetivo, y por lo tanto era bastante simple decretar una SOIT. Ahora, ¿de qué sirve ser SOIT? Y bajo el alero de la nueva ley, que nosotros como gobierno heredamos, dijimos, no, vamos a hacer un sistema que sirva, que funcione. Y por lo tanto, lo que le vamos a pedir a estas SOIT es que van a tener una priorización de recursos del Estado, de manera que lo podamos fomentar, no es solo una medida proteccionista, es más bien una medida para desarrollar el turismo, y en hacerlo lo que queremos es justamente que estas SOIT se puedan desarrollar. Señor Pardo, cuando de 24 zonas que había se le revoca a 18, significa que algo salió mal en el sistema, ¿no? O significa que la manera como se estaban utilizando no estaba funcionando, que es básicamente la razón. Les doy un ejemplo. Actualmente, si hay una SOIT nombrada con carácter de protección, una comunidad indígena, para hacer 4 cabañas de un centro turístico, tienen que entrar al sistema de impacto ambiental, por lo tanto al CIA. Eso significa que tienen que gastar plata en estudios para realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental para poder hacer unas cabañas turísticas. Eso no nos parece lógico. Por lo tanto, las SOIT tienen que tener un plan de desarrollo y ese plan de acción que realmente las pueda fomentar. Por eso que se erradican, porque básicamente tenemos que ver que realmente estén SOIT constituidas desde primera forma. Entonces, muy simplemente lo que quisimos hacer fue decirle a todas las SOIT, a las 24, señores, la ley cambia, esto va a hacer que no se pueda emprender en turismo, es más, va a ser una limitante. ¿Cómo podemos hacer que sea más bien un fomento? Para postular, si ustedes hacen un buen plan de acción, van a estar potenciados y de esa manera lo podemos desarrollar. Y en ese momento solamente estas 6 que estamos hablando, después de 2 años plazo, hacen la pega en el fondo y desarrollan sus planes de turismo. ¿Usted diría que todas y cada una de las que pierden esta calidad son zonas que sabían a lo que se exponían si no repostulaban? Todas. A todas se les informó, a muchas de ellas se trabajó en conjunto. Una persona de la Subsecretaría de Turismo se sentó con la municipalidad probablemente, en la mayoría de los casos fueron solicitudes realizadas por las municipalidades. Y en ese caso, básicamente, no se levantó la solicitud y, por lo tanto, no se han decretado. Ahora, lo pueden hacer. No significa, para esos efectos, que está prohibido que lo puedan hacer en el futuro. Pero para entender una cosa técnica, si es que ellos no repostulaban, ¿ustedes como gobierno estaban impedidos de dejarlas como zonas especiales de interés turístico especial? La alternativa es que, vuelvo a lo mismo, el turismo no se pueda desarrollar en la zona. No, es que lo que quiero entender es como para clasificarlas como SOIT, como zona de interés turístico. Si es que la zona, la comuna, no repostulaba, ¿ustedes no podían declararlas de por sí zonas de interés turístico como gobierno central? Existía la posibilidad de declararlas automáticamente. Ahora, si uno las declara automáticamente sin el plan de acción, lo que significa es que no puede haber emprendimiento y que para una cabaña hay que entrar al servicio de impacto ambiental. Eso nos parecía tremendamente en el fondo perjudicaría tremendamente a la industria y más bien queremos potenciar el emprendimiento en turismo. Ahora, para efectos de protección, porque yo quiero decir que se ha mal utilizado este instrumento como si fuera un efecto de protección absoluto. Si una minera se quiere establecer en cualquier lugar del país, tal como lo dijo el alcalde Pucón, ya sea en una SOIT o fuera de una SOIT, tiene que entrar al servicio de impacto ambiental, no hay ninguna diferencia. Solo hay una pequeña diferencia en algunos casos donde algunos pequeños proyectos entran por declaración o por estudio, que básicamente son 2 maneras de hacerlo, pero igual tienen que entrar al sistema, igual Cernatur tiene que hacer un informe si está de acuerdo o no con que se haga ese proyecto. Señor Pardo, de todo lo que usted dice, ¿las zonas de interés turístico son una buena iniciativa? Porque hasta ahora le hemos escuchado solamente que perjudican
a las comunidades. ¿Es realmente bueno para una comunidad ser declarada zona de interés turístico o sería mejor que no existieran? Dado que nos quisimos, esa fue exactamente la pregunta que nosotros nos enfrentamos hace 2 años atrás. Y dijimos, si queremos hacer que esto sea positivo, lo que tenemos que hacer es convertirlas en planes de acción reales. Por lo tanto, si usted me pregunta frente a eso, las que hoy fueron nombradas sí lo son. Porque hoy en día, en este nuevo sistema de SOIT, sí, bajo un plan de acción que trabajaron estas que postularon y fueron aprobadas, sí tienen planes de acción reales. Por ejemplo, financiamiento Corfo, distintos instrumentos del Estado que prioriza recursos hacia esas SOIT y las va a potenciar. Y cuando son 18 de las 24 las que no hacen esta pega, ¿es sencillamente desidia o, insisto, hay algo en el sistema como total que está funcionando mal y que habría que arreglar más allá de los problemas específicos que pueda tener cada municipio? A mi juicio es básicamente que las SOIT nunca tuvieron un real valor. Vuelvo a las palabras del alcalde. El alcalde dijo cuántas veces se ha hablado acá de una SOIT en los 10 años que tiene de haber sido declarado esta zona SOIT. Por lo tanto, si no hay beneficios reales, no hay tampoco pérdidas reales. Y esa es la razón por la cual no hubo un gran interés de postular a ser SOIT. ¿Qué beneficios se estarían perdiendo? Lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros acogimos de esta ley que se promulgó en la administración anterior, y quiero decir la administración anterior de Bachelet, fue convertirlo en una SOIT. Y yo quiero decir algo, si hay un gobierno que ha sido el gobierno del turismo, ha sido el gobierno del presidente Piñera. El mayor crecimiento histórico y uno de los mayores crecimientos a nivel mundial en cantidad de turistas extranjeros que ingresaron al país, el mayor crecimiento histórico en cantidad de chilenos que viajaron por Chile, y eso no es menor. Lo vemos que cuando hay disminución del desempleo, cuando hay crecimiento económico, temas bastante importantes dentro de la reforma tributaria que se está discutiendo, el turismo crece. Por eso tuvimos este año, este verano, la mayor cantidad de chilenos, 9.2 millones de chilenos que viajaron por el país para recorrer nuestros destinos y dejar recursos en cada una de estas localidades. Ahora usted dice, cuando se organizan las comunidades y forman un plan SOIT, una zona de interés turístico, sí es mejor que cuando no es declarada como zona de interés turístico. Ahí sí es competitivamente mejor el sistema. ¿No será que había que trabajar entonces en organizar a las comunidades para que todas y cada una tuviera un plan efectivamente y lo presentara? ¿No hay ahí sí una falencia? Sin duda que si tuviéramos recursos ilimitados, lo haríamos. Eso sería lo óptimo. Eso sería lo óptimo. Ahora, si no los hay y tenemos que derivar recursos del Estado, tenemos que derivar recursos de cada uno de los municipios, de los distintos actores, porque no solo son los municipios, son fundaciones, asociaciones gremiales de hoteleros, de las localidades, etcétera, y tienen que priorizar hacer este trabajo. Por supuesto que hay que partir por algunas pocas. Yo lo que busco más bien es que estas que hoy han sido declaradas y las que están en proceso de declarar y todas aquellas que quieran entrar a ser declaradas realmente sean el ejemplo de cómo se hace una SOIT, que no pase lo que pasó hace 15 años atrás o 10 años atrás cuando se declara una SOIT y de ahí en adelante no hay ningún beneficio. Que las que ahora se están declarando sean el ejemplo y que dado que no hay grandes perjuicios por no ser SOIT ahora, más bien veamos la manera de que esto realmente fomenta el turismo como ha sido el interés de nuestro gobierno. Ahora usted mencionaba algo al pasar que está dentro de los resquemores de algunos sectores y es respecto de si realmente es o no más fácil instalarse con una industria cuando una zona deja de ser zona de interés turístico, SOIT. Y efectivamente usted decía que hay pequeños casos en que sí es cierto que es más fácil para una industria instalarse. Ahí está el tema de si no se intentó favorecer o no derechamente a algunas empresas en algunas zonas. Hay dos preguntas en esa pregunta. La primera es si efectivamente hay diferencia y efectivamente las hay, no es una realidad. Ahora, ¿es más fácil instalarse si es que algo no es zona de interés turístico? En unos casos puntuales, pero vuelvo a lo mismo. Los grandes proyectos, los que nos preocupan desde el punto de vista del impacto ambiental, entran igual. No hay ninguna diferencia entre ser SOIT y no ser SOIT. Hay unos casos de empresas más pequeñas que sí tienen una diferencia. Ahora, puesto en la balanza, dado que son zonas, San Pedro de Atacama, por ejemplo, de un gran desarrollo hotelero, ¿cómo vamos a hacer que cada pequeño hotel, que lo hace con pocos recursos, la mayoría, el 90% de las empresas del turismo son pequeñas y microempresas, y por lo tanto no tienen los recursos para entrar al sistema de impacto ambiental, ¿cómo va a ser que por aumentar una cabaña más en las 10 cabañas que tiene este hotelero en una comunidad indígena en San Pedro de Atacama tiene que entrar al servicio de impacto ambiental? Puesto en la balanza, fue una decisión que nosotros hicimos responsablemente de decidir, no lo hagamos y definamos que mejor partir de cero con una SOIT bien hecha. Y en la segunda pregunta, por supuesto que tenemos que fomentar que esto ocurra así, pero también yo quiero decir que como gobierno hemos ganado la credibilidad de la industria de que hemos sido responsables. Por lo tanto, no es que aquí ha habido una decisión de
revocar una SOIT para poder hacer unos proyectos energéticos o lo que sea, para nada. Si hay algo que nos hemos ganado ha sido la credibilidad de la industria del turismo, que hemos hecho las cosas bien, que hemos hecho los mayores avances en turismo que jamás se han hecho, que se ha invertido la mayor cantidad de recursos que jamás se ha hecho. Por lo tanto, yo apelo a los empresarios, trabajadores y turistas de esta gran industria que efectivamente crean en lo que nosotros hemos hecho por el bien de Chile, que es lo que nos importa. Señor Pardo, usted lo decía, ustedes sopesaron los pros y los contras y tomaron una decisión política en el buen sentido del término, digamos, de ver qué es lo mejor de acuerdo a sus consideraciones. ¿Es el 10 de marzo el último día del gobierno un momento para tomar ese tipo de resoluciones? ¿No hubiera sido lo más lógico, ya que les quedaba un día en el gobierno, dejar que la nueva administración tomara sus resoluciones? La realidad es que esa decisión se tomó en diciembre, en el Comité de Ministros de Turismo que se realizó en diciembre. En enero, decía el ministro en la nota, ¿no? Me puedo equivocar, yo creo que fue en diciembre, no sé si me equivoco yo o el ministro, pero fue, digamos, en esa fecha. Y en ese momento, eso está en acta, se trató en ese momento, se decide revocar, se decide aprobar 3 SOIT, una de las 6 que no se revocaron, y se decide que las 5 restantes siguen en el proceso y se podrán presentar y están trabajando en su plan de acción para ser presentada en el próximo Comité de Ministros. Esa decisión se tomó. La verdad es que de los 3 decretos, porque son 3 decretos, uno para cada una de las cosas que acabo de mencionar, se trabajaron, y por un proceso administrativo la verdad es que quedó un problema en el tintero con esta revocación y simplemente fue el 10 de marzo. Pero quiero volver a reiterar que la decisión fue mucho antes de eso. ¿Fue simplemente casualidad que un decreto se firme el último día del gobierno? No, es muy fácil de creer que justo el último día se arreglaron todos los problemas administrativos mágicamente y lograron firmarlo. Es como todo, usted me puede creer o no me puede creer, pero la verdad es que yo tramité ese decreto, yo me hago responsable de ese decreto, yo le saqué la firma al ministro de Economía y lo hice con la mejor intención por Chile, en el mejor momento que lo pude hacer, simplemente dado que se atrasó y que entre todas las cosas que había que hacer de entrega quedó en ese momento. Ahora, solo para mencionar un pequeño detalle, yo todo esto, con la misma responsabilidad con que estoy hablando, lo trabajé con, por ejemplo, las nuevas autoridades. Yo me senté con la nueva subsecretaria, le hice el traspaso, le dije, mira, tuvimos que tomar esta decisión, estos son las SOIT, estos son los desafíos hacia el futuro, yo te pido que te reúnas con estas 18 SOIT, como lo hemos hecho nosotros anteriormente, les des nuevamente los antecedentes y traten de levantar nuevas SOIT con buenos planes de acción que lleven a algo y que no se queden en letra muerta como fue en los años 90 y en los principios del 2000. Solo para cerrar ese punto, ¿no pensó que ya era el 10 de marzo y no había logrado firmar el decreto, no era mejor decirle a las nuevas autoridades, miren, aquí están todos los antecedentes, tomen ustedes la decisión? Lo que pasa es que el círculo no estaría completo. ¿De qué sirve tener una SOIT? Lo que quiero decir es que las SOIT tienen que diferenciarse. Tiene que haber un beneficio por ser SOIT versus no ser SOIT. Si no las revocábamos, las 24 eran SOIT. Y por lo tanto, las que hicieron el trabajo y que realmente merecen una priorización de recursos porque están bien planificados, las vamos a dejar en el mismo saco de aquellas que no. A mí me parece que no es correcto y por lo tanto, más bien, enfoquemos al Estado de Chile en garantizar que las SOIT que han sido declaradas funcionen para que muchas más se sumen y tengamos mucho más, temprano que tarde, un desarrollo real de la política del turismo en el país. Ahora, en otro tema completamente distinto y que, a ver, no es directamente su incumbencia, pero sí tocaba en el fondo a su sector, a su subsecretaría de turismo. ¿Qué le pareció desde el punto de vista del turismo y tal vez desde el punto de vista más global, si también tiene una opinión política, que el Ministerio de la Vivienda haya echado bajo este decreto del gobierno de Sebastián Piñera que permitía o favorecía la instalación de proyectos emblemáticos como el Mall de Castro y también como Puerto Barón? ¿Para ustedes fue una buena o una mala noticia? Es como todo, en el turismo tenemos que evaluar en base a las localidades, el desarrollo y la potencialidad de desarrollo que hay en cada una de ellas. Sin embargo, todo esto, tal como, y el caso de la SOIT es muy importante en ese sentido, tiene que estar consensuadas con las personas, con las localidades, con los gremios. ¿Usted cree, por ejemplo, que el Mall de Castro afectaba el turismo en la zona? Sin duda, a ver, es una de esas cosas que hay que entrar a definir en mayor detalle. Obviamente que desde el punto de vista estético lo perjudica y por lo tanto cualquier perjuicio estético a un destino tan pintoresco como lo es Chiloé sin duda que lo perjudica. Por el otro lado, el comercio es parte fundamental del turismo. Lo vemos en los cruceros. Nosotros trajimos a Chile, recuperamos una pérdida de cruceros que había llegado al país sustancial y en esa recuperación creció. El mall de Castro, ¿más beneficiaba o más perjudicaba el turismo?
Si lo ponían las dos cosas en la balanza que usted menciona. Difícil pregunta, pero si hay que jugársela por algo, yo la verdad que soy bastante de rescatar la identidad y el patrimonio de los lugares, y me parece que se podría haber hecho de una mejor forma y por lo tanto preferiría que no se hubiese hecho como se hizo. Daniel Pardo, ex subsecretario de Turismo, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, ya vamos a hablar a la vuelta de las novedades en torno a la reforma educacional. Vamos a estar con Melissa Sepúlveda aquí en CNN Chile.